Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis. Capítulo 2. Génesis capítulo 2. Verso 7. Génesis capítulo 2. Verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Repito, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De aquí he sacado el título de esta meditación: Dios obra a través de vasos de barro. Aquí vemos que Dios lo que hizo fue una vasija de barro. Una vasija de barro. Y sopló aliento de vida, un aliento que salió de él, o sea que él depositó en ese vaso lo suyo. Por eso dice la Escritura en Génesis que Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Por eso somos hijos de Dios, porque él sopló aliento de vida. No había nada en esa vasija, era una vasija vacía. Y ese aliento de vida llenó todo lo de Dios en ese hombre. Ese fue el plan inicial de Dios. Aliento de vida. Por eso dice la Escritura en Juan que el Verbo, Jesucristo nuestro Señor, es la vida de los hombres. Jesús sopló a nosotros vida a través de su palabra, pero más adelante vemos ese punto. ¿Qué le dio Dios al hombre? Le dio señorear sobre toda la creación. Y vamos a ir a Génesis para que la palabra de Dios nos muestre y que el Espíritu Santo de Dios nos revele qué significan estas palabras. Seguimos en el capítulo 2 de Génesis y vemos lo que dice aquí. 2:19. Dios le dio al hombre mayordomía. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hoy. Tremendo, ¿no? Dios le delegó a Adán la mayordomía, porque anteriormente en el capítulo 1 le dijo claramente que él iba a señorear sobre toda la tierra. Le dio la facultad de la sabiduría para ponerle nombre a los animales. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que Dios llenó de todo lo de él para ser un hombre de pactos. ¿Sabe usted que Dios es Dios de pactos? Y Dios delegó pactos en nosotros, que es su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios y somos esa vasija de barro, y todo lo de Dios está en nosotros, nosotros somos herederos de esos pactos. Cuando esos pactos no tienen que ver nada con lo que yo pienso o lo que yo pienso que está bien o está mal. Nosotros tenemos que guiarnos únicamente por lo de Dios. Dios es un Dios de pactos. ¿Qué más le dio al hombre inicialmente? Vamos a leer en el Génesis capítulo 3. Verso 8. ¿Qué había en ese hombre original
¿Qué había en esa vasija de barro que Dios sopló aliento de vida? Mira lo que había. Y oyeron la voz, verso 8, del Señor Dios que se paseaba en el huerto. Maravilloso. Cuando una persona es una vasija de barro, o sea que no hay nada de la parte del carácter humano de la persona. Nosotros cuando nacemos heredamos un carácter, unos conocimientos que son de este mundo. Y esos conocimientos que son importantes para las cosas de este mundo, no estoy diciendo que todo sea malo, también es un obstáculo para creer en lo que es de Dios. ¿Está claro hasta ahí? O sea que aquí estamos viendo claramente que Adán podía escuchar la voz de Dios, y Eva, lógicamente, podían escuchar la voz de Dios. Una persona que no sea una vasija de barro, o sea, que no haya esa parte humana de que yo no creo sino con lo que veo, es imposible que pueda ver a Dios. Ahí tiene que haber una sensibilidad espiritual dentro de esa vasija de barro. Mira lo que sigue diciendo aquí. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió. Vemos que le dio Dios al hombre. Todavía Dios no lo había apartado del huerto de Edén. Nos está diciendo la Escritura que Adán escuchaba y Eva la voz de Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana. Tú no puedes escuchar la voz de Dios si tú no eres una vasija de barro. No puedes escuchar la voz de Dios si tú no estás vaciado completamente. O sea, vaciado es de las cosas que hemos aprendido en este mundo, de lo que hemos aprendido con nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Porque no cabe Dios en esa vasija de barro. Por eso dice la Escritura que las personas, los incrédulos, no necesitan de Dios. Ni el rico necesita de Dios, porque para él sus posesiones son su seguridad. Nosotros necesitamos ser vaciados de nuestra manera de pensar, de esa manera de pensar equivocada me refiero. No estoy en contra de la ciencia, ni la sabiduría, ni de aprender, ni comportarse, ni relacionarse con las personas, pero debe ir acompañado con lo de Dios para que eso sea santificado, para que sea para el servicio de la obra del Señor. Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. El título es Dios obra a través de vasos de barro. Juan capítulo 1 dice lo siguiente. Esto es maravilloso. Como el apóstol Juan, como me dijo un pastor de los Estados Unidos, pudo traer de la eternidad, porque Dios habita en la eternidad, pudo traerlo por la palabra escrita. Mira lo que dice aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de la palabra. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está hablando? Está hablando de la palabra. Dios hizo todas las cosas por la palabra. Y dice la Escritura aquí que la palabra era Jesús, que era el verbo. El verbo es la acción. El verbo siempre es la acción. Jesús es la acción de la manifestación de las cosas que son invisibles para que se hagan visibles. Y mira lo que dice aquí. Y en Él estaba la vida. ¡Qué maravilloso! Adán escuchaba la voz de Dios en el huerto. Adán era mayordomo y Dios lo puso
para señorear sobre toda la creación. Pecó. Por consiguiente, fue destituido de toda esa gloria, de toda esa mayordomía, y dice la Escritura que la tierra fue maldita precisamente por el pecado del hombre. Pero aquí está diciendo la Escritura que es la buena noticia. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y le decimos: Señor, entra a mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que sea. Dice aquí la Escritura que en Él estaba la vida. Y ha dicho claramente que es el verbo. O sea que tú, cuando eres vaciado y te despojas de tu naturaleza humana que va en contra de las cosas de Dios, tú vas a ser lleno de la vida de Jesús, de la palabra de Jesús. Va a ser un recipiente lleno de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a ser vida en ti. Por eso dice la Escritura que el que tiene el Hijo, que tiene la vida. Cuando tenemos a Jesús nuestro Señor dentro de nosotros, tenemos la vida de Jesús, tenemos las promesas de Dios. Y eso hace que nosotros podamos vivir en este mundo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros vencemos las cosas de este mundo y la aflicción de este mundo con la palabra de Dios, si está dentro de nosotros, no en nuestra mente, en nuestro ser interior, que es importante. Necesitamos ser llenos de esa palabra de Dios, pero muchas veces nuestra naturaleza humana enturbia. Hay una parte de la Escritura que habla que hay ovejas que enturbian las aguas. ¿Sabe qué es enturbiar? Habla la Escritura que esas ovejas entran a un manantial de agua y patean, sacuden las aguas y las enturbian, o sea, levantan el sedimento. O sea, que hay un tropiezo grande en el cristiano que revuelve las cosas de Dios que son santas con la naturaleza humana. Por eso dice claramente que nuestros enemigos son el polvo de la tierra. El polvo, óyeme bien, afecta la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso hay dudas. ¿Por qué tenemos dudas? Porque hay cosas humanas en nuestro ser interior. No puede haber dos aguas. Dice claramente la Escritura que de una fuente no pueden salir dos aguas, una dulce y una amarga. No, o sale amarga o sale dulce. O sea que el que tiene el Hijo tiene la vida. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente. Esto es muy importante. Podemos decir: yo conozco esta palabra. Óyeme bien, pero yo te digo esta mañana, tú tienes que ir delante de Dios todos los días para que Él sople palabra en esa vasija de barro. Dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada en el original es soplada por Dios. Tú cada día, cuando vienes tú a recibir palabra, tú tienes que ser esa vasija de barro para que esa palabra de esta mañana sea soplada por el Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser, para que haga vida. Para que haya vida de ¿qué? Vida de Dios en ti. Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él con un propósito, para manifestar a toda la creación el poder a través de los hijos de Dios. Dice la Escritura que la creación espera, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Pero la manifestación no va a haber si no es un hijo de Dios verdaderamente lleno de la verdad de la palabra. Porque Jesucristo es la verdad. La palabra es la verdad. Pero hay algo dentro de nosotros que necesita ser vaciado, que impide el fluir. Hay muchas personas que llevan 50 años congregándose, recibiendo palabra, y es como si nunca
hubieran recibido la palabra de Dios, porque su vida sigue siendo igual. Dicen, no siento a Dios, no veo a Dios. Tú tienes que ver a Dios en tu vida. Si no ves a Dios en tu vida es porque algo está pasando. Y el problema está en ti. Porque tú no puedes ver a Dios si no estás lleno de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, tu cuerpo es santificado. El Espíritu vivifica tu cuerpo, vivifica tu mente, vivifica tus ojos. Tú no te esfuerzas para mirar lo que no es correcto. No necesitas esforzarte, simplemente no lo miras. Porque tu cuerpo es santo. Tu ser interior es santo. Por eso dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Significa que esa palabra ha sido soplada dentro de ti. Dice que los hombres afuera tienen que ver a Cristo en ti. No a través de tus palabras, sino a través de tu testimonio. Por eso dice la Escritura que somos como cartas leídas. La gente tiene que ver una carta leída, tiene que ver la palabra escrita en ti. No las palabras, sino los hechos, el ser interior. Por eso Jesús decía claramente que lo bonito no era lo de afuera, sino lo que había dentro del hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es importante tenerlo en cuenta. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? Está hablando que la palabra de Dios es un tesoro. Óyeme bien. Y mira lo que dice aquí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú no puedes entender la palabra literalmente, porque no vas a entender, porque el hombre que no tiene conocimiento de las cosas de Dios, ¿cómo va a ser que yo soy un vaso de barro? ¿Sí o no? Humanamente, ¿qué explicación es esa? Pero espiritualmente sí, porque ya vimos en Génesis que Dios hizo del polvo al hombre. ¿Sí o no? Hizo una vasija. Por eso dice que Dios es el alfarero. Él hace vasijas. Vasijas para honra. Maravilloso. Y hay otras vasijas para ira. Hay vasijas de misericordia. Tremendo eso, ¿no? Dios es nuestro hacedor. Y yo necesito ser una vasija de barro, o sea, despojarme de mí mismo para que yo sea lleno de ese tesoro de Dios. Para que Dios sople en mi ser interior y yo pueda ver el camino que Dios tiene trazado para mi vida. Porque el camino que Dios tiene trazado para mi vida es de bien y no de mal. Y muchas veces encontramos un camino mal, o porque hemos cogido el camino equivocado, o porque Dios a través de ese mal te va a enseñar algo. Son dos cosas, no puede ser otra. O Dios, o tú has cogido el camino equivocado. Y mira lo que dice, diciendo la palabra, para que la excelencia, ¿qué dijimos? Ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, ¿qué te puedes imaginar tú? ¿Qué es la excelencia de Dios? La excelencia es lo mejor de Dios. ¿Me hago entender? Lo bueno de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Ah, me está diciendo que yo tengo que ser una vasija de barro, o sea, despojarme de lo que impide recibir la excelencia de Dios, lo bueno de Dios, la vida de Dios, la sabiduría de Dios,
el conocimiento de Dios, la dirección de Dios, el amor de Dios. Para que la excelencia, para los que no creen en el poder de Dios, dice la palabra de Dios que hay un poder que actúa a través de nosotros. Aquí lo está diciendo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú puedes ser un instrumento de Dios poderoso si la palabra está dentro de ti, en lo más profundo de nuestro ser. Eres un hombre y una mujer de verdad, que no dice la palabra inflada o que no tiene propósitos mezquinos, sino que el propósito es traer salvación y conocimiento de la verdad de Dios. Esa persona, Dios va a trabajar a través de esa vasija de barro. Dios va a manifestar el poder de Dios a través de ti y de mí, si tú te despojas de lo que impide el fluir de su Santo Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo ya no vivo de acuerdo a mis ojos naturales, porque mis ojos me permiten ver lo natural, pero no lo invisible de Dios. Mis pensamientos pueden ver los problemas que están allí. Los problemas están allí, pero no me permite ver que Dios es el Dios que nos ha dicho que Él puede solucionar tu problema. Pero buscamos a Dios solamente para que nos solucione los problemas, pero no hay poder porque Dios y la palabra de Dios no está en ti. ¿Cómo quieres agradar a Dios si no crees? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ha depositado en nosotros la fe. Dice que es un don de Dios. Tremendo, ¿no? Y tú puedes decir, tengo una fe pequeñita. Perdóname. No le pidas a Dios que aumente tu fe. Tú con esa fe pequeñita, si tú crees que tienes esa fe pequeñita, Dios puede actuar a través de ti. ¿Por qué? Porque Dios sopló aliento de vida en ti. Dios depositó esa semilla pequeñita, como una semilla de mostaza, pero es poderosa para que se convierta en un árbol inmenso, donde los demás pueden acercarse a ese árbol a recibir sombra. Decía que la sombra de los discípulos traían sanidad. Tremendo eso, ¿no? En Hechos de los Apóstoles habla sobre eso. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No era la sombra de ellos, era la sombra de Dios en ellos. Porque eran vasijas de barro. Eran hombres y mujeres del vulgo, dice la Escritura. Y la gente se sorprendía de que esa gente fuera inteligente. Decían, pero ¿qué sabiduría es esa? Si esos hombres no han estudiado. Tremendo. ¿Y qué decían ellos? Es que andaban con Jesús. Por eso son sabios. Cuando tú andas con la palabra, tú recibes un conocimiento del reino de los cielos que te sirve para las cosas de la vida y de las cosas de Dios. Tremendo, ¿no? Porque ya no vives tú por esa emoción, ¿sí o no? Por esa malicia, sino que ya puedes filtrar lo que tienes al frente con la palabra de Dios y ya sabes tú si es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, voy ahí detrás. Si no es de Dios, no me voy porque ese camino conduce a la perdición. Eso es ser llenos, óyeme bien, de la excelencia de Dios. Mira lo que dice en Lamentaciones, que lo vimos el viernes, que me llamó la atención
lo que dice la palabra en Lamentaciones. Capítulo 4 de Lamentaciones, verso 2. Capítulo 4, verso 2. Los hijos de Sión la iglesia es llamada la hija de Sión. Los hijos que se congregan. Óyeme bien, los hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Preciados y estimados más que el oro puro. Mira lo que somos nosotros. Más preciados y más estimados que el oro puro. En ese tiempo era el oro de Ofir, el oro más puro que existía. Óyeme bien lo que dice aquí. Pero mira lo que dice aquí, que cuando yo lo leí me llamó mucho la atención para traerlo con el tema de hoy, que la excelencia de Dios se deposita es en vasijas de barro. Como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Tremendo, ¿no? Déjate moldear por el alfarero. Deja que Dios haga de ti una vasija. Dice en Jeremías que Jeremías fue a ver al alfarero y lo vio trabajando en una vasija. Y dice que la rompió e hizo otra nueva. Dios rompió ese viejo hombre. Y usted me dice, ¿dónde dice eso? Lo dice la palabra del Señor. Dice que el cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario. Amén. Él destruyó esa maldición por el pecado. Y hizo una vasija nueva. Está haciendo una vasija nueva en nosotros. Pero no para ira. Una vasija de honra. Una vasija de misericordia. Amén. Está en un lugar escondido muchas veces. Nadie la ve. Pero un día va a salir con un propósito. ¿Ya? Porque ya está llena de la excelencia de Dios. ¿Me hago entender? Debemos ser vasijas de barro. Vacías. Para que la excelencia de Dios sea depositada en esa vasija. Y ahí podemos ver que Dios va a actuar, como dice la Escritura, hay un poder que actúa a través de nosotros. Entonces, cuando tú oras, hay milagros, hay señales, hay prodigios. ¿Maravilloso? ¿Por qué? Porque Dios va a responder a la oración de una vasija de barro. Porque esa vasija de barro está llena de la excelencia de Dios. Está llena de su palabra. Por eso dice que el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y voy a terminar con esto. Mateo 9. Porque no habla de vasijas, pero habla de odres, que es algo que se usa para depositar algo. Y fueron palabras de Jesús nuestro Señor. Para terminar, porque creo que va con el tema. Porque Jesús lo dijo, nuestro Señor. Mateo 9, 17. Sí. Esto es un momento donde Jesús está hablando
a unos hombres. Habían fariseos que lo escuchaban, habían discípulos que lo seguían, pero Dios estaba hablando de los fariseos y de los religiosos a través de este versículo. Mira lo que les dijo. Y me dice a mí y a ti. ¿Ustedes no saben que nosotros somos hijos de los profetas y del pacto? Eso dice la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro les habló a los discípulos. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto. No dijo, sois hijos de las mujeres de los profetas, sois hijos de los profetas. Está hablando de un plano espiritual, de algo maravilloso. Pero ¿por qué somos hijos de los profetas? Mira lo que dice aquí. Mateo 9:17 dice lo siguiente. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen. ¿Qué estaba diciendo Jesús? En ese tiempo un odre era una piel de un animal que la cocían y tenía un orificio de salida y ahí guardaban mantequilla, aceite y guardaban vino. Y cuando el vino se echa en un odre viejo, ¿viejo qué? Un odre viejo ya está tostado, ya está viejo. Y cuando echaban el vino y lo tapaban o lo amarraban, ese vino nuevo empieza a producir unos gases porque esto está fermentando. Empieza a haber un proceso químico, podríamos llamarlo. Y entonces eso genera unos gases que, dice Jesús, se revienta el odre. No aguanta. Y mira lo que sigue diciendo nuestro Señor. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. O sea, también se pierde el recipiente. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nosotros somos como esa vasija de barro, como ese odre nuevo. El vino es la palabra de Dios que entra dentro de nosotros. No se va a reventar ese odre porque es nuevo y se va a expandir porque está nuevo. Pero la persona religiosa es un odre viejo que no puede recibir este evangelio. Hay personas que llevan 50 años recibiendo la palabra y todo ese vino se ha derramado. Ese vino no se ha conservado y ese odre se ha dañado. Mientras que nosotros, si somos esas vasijas de barro, atención hermanos que esto es importante, para que la excelencia de Dios se deposite en nosotros, nuestra vida va a ser una vida de manifestación de la palabra a través de nosotros. Necesitamos ir cada vez que venimos aquí o a leer la palabra, necesitamos que el Señor sople sobre esta vasija, que coloque la vida de la palabra, como lo hizo con Adán, sopló aliento de vida sobre esa vasija. Y si estamos llenos continuamente y hace vida en nosotros, tenga la absoluta seguridad que usted va a ser, como dice la Escritura claramente, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sin Él nada podemos hacer. No se trata de aprender mucha palabra, letra, porque dice que mata. Necesitamos que aunque sea poquita palabra, pero que tú seas una vasija que guarda ese depósito como un tesoro y que le está orando continuamente al Señor para que te ayude a ser limpiado de esas cosas que impiden el fluir de la palabra. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te ruego
Tú eres el alfarero, tú eres el hacedor de nuestra vida. Y necesitamos que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor, para que la excelencia de Dios se deposite en nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy tienes misericordia. Gracias, Señor, porque nos rodeas de tu favor. Y gracias, Señor, porque el Espíritu que mora en nosotros nos confirma tu palabra esta mañana que salió de tu boca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.